Libro Dos Cristos dentro de la Iglesia, por Marshall Grossboll. Primera parte. Muchos sinceros adventistas del séptimo día tienen diferentes creencias acerca de quién era Jesús. Oh, dirá alguno, es solo cuestión de palabras, no tiene importancia. Pero el hecho de que personas igualmente sinceras tengan creencias diferentes con respecto a un tema no lo convierte en algo carente de importancia. Como veremos, es mucho más importante que cuestión de palabras, porque lo que una persona cree acerca de la naturaleza de Cristo afecta grandemente su capacidad para ganar almas. Por esta razón, Satanás ha trabajado duramente a través de los siglos para establecer un Cristo falsificado. Así como ocurre con la teoría del rapto, él ha hecho su trabajo básico bastante bien. Si él puede introducir un Cristo falso en la iglesia adventista del séptimo día y dejarlo allí establecido, el mensaje de los tres ángeles y la efectividad de la ganancia de almas de la iglesia resultarán destruidos. Y algunos se preguntan si esto no ha ocurrido ya. Al comienzo de mi ministerio, me encontré con un devoto católico joven que vivía fuera de mi distrito, pero que estaba dispuesto a estudiar la Biblia conmigo. Era polaco y nunca había conocido otra cosa que la religión de su niñez. Puesto que era católico, y siendo que yo conocía las falsas enseñanzas con respecto a Jesús, introducidas en la iglesia por Satanás, mediante una ardua labor en los primeros días de su existencia, decidí probar un experimento. Concluí que si Satanás hizo de una falsa enseñanza con respecto a Jesús uno de los primeros objetivos en sus esfuerzos dentro de la iglesia cristiana, él debió haber tenido una buena razón para hacerlo, siendo esa razón la de destruir almas. Me pregunté lo siguiente: si yo fuese a introducir el verdadero Cristo en el pensamiento de este hombre, si esto tendría el efecto opuesto ante lo que estaba tratando de lograr Satanás por medio de su enseñanza relativa a un Cristo falsificado. De manera que en mi primera visita a Santiago Paluskowitz, abrí la Biblia en el Nuevo Testamento y empecé a estudiar con él las buenas nuevas relativas a quién realmente era Jesús. A medida que las Sagradas Escrituras empezaron a serle presentadas, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, no de manera muy profusa, porque no era un hombre emocional, pero su corazón fue ganado y esa misma noche se rindió a su Señor y Salvador. Hoy en día, 10 años después de haberse convertido en un adventista del séptimo día, a pesar de que su iglesia local fue afectada por la disensión y la deserción, Santiago permaneció como un firme y humilde dirigente dentro de su congregación. Jesús dijo: y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, verso 32. El secreto de ganar almas. El elevar a Jesús ante la gente es el secreto para ganar almas. Fue el secreto en la época del Pentecostés. Es elevando a Jesús como lograremos que nuestro evangelismo público, así como el de nuestros estudios bíblicos privados, sean poderosos y eficientes instrumentos ganadores de almas. Casi todos estarán de acuerdo conmigo en este hecho. Pero ¿cuál Cristo es el que hemos de elevar? En Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, Jesús les describe a los que pretenden ser su pueblo en ocasión de su segunda venida, que han estado elevando a un falso Cristo. Él advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nótese que estos son cristianos que viven en la época de la segunda venida de Cristo y pretenden que Jesús es su Señor. Y aseveran que han estado elevando a Jesús, pues todas sus obras fueron hechas en su nombre. En su nombre fueron a la iglesia. En su nombre dieron sus diezmos y ofrendas. Pero Jesús afirma que nunca los conoció. Quienquiera fuera la persona que estaban elevando, no se trataba del verdadero Cristo. Por lo tanto, debe haber sido un falso Cristo el que ellos estaban destacando. La evidencia que presenta Jesús de que no era Él a quien ellos elevaban es el hecho de que el Cristo a quien adoraban no los inducía a guardar la ley de Dios. Ellos llevaban una vida de desobediencia a la misma. La palabra griega es anomián. Habrá muchos Cristos y muchos señores en los últimos días. Podemos mirar en Mateo capítulo 24, verso 24, y Primera de Corintios capítulo 8, verso 5. Pero solamente un verdadero Cristo. Esta evidencia de que existe un falso Cristo versus un verdadero Cristo se confirma en 1 de Juan capítulo 3, verso 4 al 6, donde se nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando, no le ha visto al verdadero Cristo, ni le ha conocido. Ellos pueden haber conocido a alguien a quien llamaban Cristo, pero si aquel a quien adoraban no los inducía a vencer el pecado, era un falso Cristo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Ciertamente estos textos se aplican a los observadores del domingo, pero ¿podría tener un significado especial para su propio pueblo remanente también? ¿No habrá aún hoy en día dentro de la iglesia muchos que pregonan que no se puede guardar la ley? ¿O que no se necesita guardar la ley? ¿O que es aún una actitud legalista el tratar de guardar la ley? ¿Qué abominación el introducir maestros de desobediencia a la ley dentro de los precintos de la iglesia remanente de Dios? De acuerdo con la Biblia, estos maestros están elevando a un falso Cristo. ¿Qué desilusión será para un adventista del séptimo día presentarse ante el trono de justicia para defender su caso de la siguiente manera? Imagínese a usted mismo en esta situación, ante el tribunal. Señor, recuérdame como uno de los que enseñaron profecías en tu nombre en tu iglesia. Yo pagaba el diezmo y asistía a la iglesia y creía en Elena de White. Todo eso en tu nombre. Lo lamento, suena la respuesta. Pero no puedo encontrar tu nombre en el libro de la vida. Solamente el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y estará vestido con vestiduras blancas y comerá del árbol de la vida. Apártate de mi presencia y únete con la compañía de Satanás y de Judas. No guardaste la ley. Y el que practica el pecado es del diablo. Podemos ver Apocalipsis capítulo 3, verso 5, capítulo 2,
verso 7, y Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Pero Señor, usted diría con terror y desesperación, puedo no haber guardado la ley completamente, pero guardé alguno de los mandamientos y confié en ti, en tu gracia para suplir lo demás. Tú eras mi sustituto. Nadie puede guardar completamente la ley, ¿no es cierto? Por lo menos el Cristo, a quien yo servía, no escribió la ley en mi corazón. Se me enseñó dentro de los límites de tu iglesia que el tratar de guardar la ley en forma perfecta era legalismo y obras, y que todo lo que yo necesitaba hacer era confiar en tu gracia. Muchos de nosotros creímos esto. De hecho, solamente unos pocos anduvieron por el camino estrecho de la obediencia, y nosotros los llamábamos fanáticos y perfeccionistas. Pensábamos que eran personas carentes de amor porque señalaban nuestros pecados y nos invitaban a arrepentirnos. Señor, escúchame. Yo confié que era tu palabra lo que se nos estaba enseñando en tu iglesia y que eras tú al que yo creía estar elevando delante de la gente. Señor, delante de ti hemos comido y bebido la Santa Cena y en nuestras plazas enseñaste mediante tus ministros. Entonces Jesús le responderá con tristeza, lo lamento, porque tú creíste lo que te enseñaron más bien que la sencilla palabra de Dios. Yo fui manifestado para salvarte de tus pecados. Yo llamé a la puerta de tu corazón para que me permitieras entrar, pero para ti yo era un extranjero. Estabas satisfecho en tu seguridad carnal. ¿Esperas que te perdone solo por denominarte un adventista del séptimo día? Cuando millones de personas durante la Edad Media, cuando no tenían ni la mitad de la luz que tú tuviste, se perdieron por la misma razón que tú, es decir, fueron enseñadas por sus sacerdotes a creer en un falso Cristo, en una falsa experiencia, cuando pudieron haber conocido la verdad de labios de los humildes valdenses que llegaban a sus hogares. Tú tenías la Biblia y el espíritu de profecía, y podías haberlo leído por tu cuenta. Eres totalmente inexcusable. De hecho, no te amonesté directamente al no permitir que ninguno, ni sacerdote, ni pastor, ni erudito, ni maestro carismático, te engañara sobre este punto. Es aquel que practica la justicia, no el que meramente reclama ser declarado justo. El que es justo, como Él es justo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. ¿No te dije que todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro? Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Ahora, ¿cómo crees tú, querido extraño, que yo como el Hijo del Hombre, que era puro, te justificaré solo desde el punto de vista judicial, o sea, forensicamente, en teoría y en algún libro, no siendo justo en carácter también? Yo fui tu ejemplo perfecto. Tú pudiste haber seguido ese ejemplo, porque yo no revelé ninguna cualidad, no utilicé ningún poder que tú no podías haber usado con fe en mí. Mi perfecta humanidad es lo que todos mis seguidores pudieron haber poseído si ellos hubieran querido vivir sometidos a Dios, como yo lo estaba. Podemos ver El deseado de todas las gentes, páginas 619 y 620. Oye, desconocido, eres doblemente sin excusa. Además de la sencilla enseñanza de la Biblia, te envié mensajes especiales por medio de Elena de White. Tenías el deseado de todas las gentes.
en tu propia biblioteca para presentarte al verdadero Cristo. Allí declaré con un lenguaje sencillo que tú no podías entender mal que en Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Tú pretendes conocerme, pero te digo que yo no te conozco, ni sé de dónde eres. Apártate de mí, obrero de iniquidad. Podemos ver Lucas capítulo 13, verso 27. El lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas capítulo 13, verso 28. Según la sierva de Dios, este grupo incluirá a muchos adventistas del séptimo día. De hecho, una gran cantidad de adventistas estarán incluidos en este grupo acerca del cual el Señor dice que no los conoce porque han estado siguiendo a un falso Cristo. La sierva del Señor nos dice: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. ¡Qué tragedia! Pero una de las razones de este engaño es que Satanás ha tendido una trampa en el seno mismo del adventismo para hacer que tantos miembros del pueblo de Dios como él pudiese atrapar fuesen engañados y creyeran en un falso Cristo. Hay dos Cristos dentro de la iglesia hoy en día. Un Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, mientras estuvo sobre la tierra, y vino para justificar perfectamente, pero no para santificar perfectamente. El otro Cristo vino en la naturaleza de aquellos que él vino a salvar, con nuestra naturaleza caída y debilitada. Su misión fue la de justificar perfectamente y santificar perfectamente. Estos son dos Cristos diferentes. Cuando usted está tratando con algo que es la pura esencia del cristianismo y de la salvación, usted está tratando un asunto que es mucho más que cuestión de palabras. No es una mera coincidencia que en los primeros días de Desmond Ford, él destacó y le dio mucho énfasis a una idea particular de la naturaleza de Cristo. Algunos decían: ¿y qué importa? Es solo asunto de palabras. Pero Ford sabía que era más que asunto de semántica. Con su aguda comprensión de la teología sistemática, él sabía perfectamente que si podía establecer su punto de vista sobre la naturaleza de Cristo, podía fundamentar toda su filosofía de la religión dentro de la iglesia. Elena de White dice: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Esto ha de ser nuestro estudio. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Mensajes selectos, tomo 1, página 286. Sin embargo, había cierta enseñanza que precedió a la enseñanza de Desmond Ford sobre la naturaleza de Cristo, porque por importante que ésta sea, hay otra enseñanza que debe preceder aún a este concepto, y esta se relaciona con el tema del pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que usted cree que es el pecado determinará si Jesús tomó la naturaleza caída de Adán o la naturaleza del Adán perfecto. Y lo que usted cree de la naturaleza de Cristo determinará lo que usted crea acerca de la salvación. La Biblia da una clara definición de pecado. Ella dice: el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Esto es directo y sencillo.
Elena de White dice así: ¿qué es pecado? La única definición que se nos da en la palabra de Dios es: el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El apóstol dice: donde no hay ley, no hay pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15. Review and Herald, 10 de junio de 1890. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión o infracción de la ley. Conflicto de los siglos, página 547. Sin embargo, muchos teólogos, yendo aún hasta el Agustín del siglo V, no han estado satisfechos con esta sencilla definición de pecado. No es suficientemente teológica. Y así, en conflicto con lo que Elena de White declaró, han tratado de presentar una nueva definición de pecado. Y junto con esta nueva definición ha venido un nuevo Cristo, un Cristo falsificado. La nueva definición de pecado es esta: el pecado no es algo que usted hace al violar la ley de Dios, sino lo que usted es. En otras palabras, el pecado no es una acción de la voluntad, sino un estado del ser. Las acciones son solamente el resultado del pecado que está en usted. Por supuesto, hay una cierta cantidad de verdad dentro de este concepto, puesto que cometemos pecado porque tenemos una naturaleza debilitada y una disposición arraigada hacia el egoísmo que heredamos de nuestro padre Adán. Pero aún así, es la acción lo que constituye el pecado y no la debilidad de la naturaleza que nos indujo a esa acción. Si un padre le dice a su hijo que no se deje crecer mucho el cabello, pero él lo hace de todas maneras, el pecado no reside en la tendencia natural del cuerpo de hacer crecer el cabello, sino en que el hijo no se lo corta. Todos nosotros tenemos tendencias naturales hacia el pecado y el egoísmo, como el cuerpo las tiene para hacer crecer el cabello. Pero el pecado ocurre solo cuando cedemos a esa tendencia, porque no hemos unido nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La comprensión de esta verdad es fundamental. De manera que el pecado es, en su sentido más básico, lo que hacemos y no lo que somos. Este hecho es tanto de sentido común como a la vez una sencilla enseñanza bíblica. Algunos teólogos han presentado una nueva definición que es precisamente lo opuesto. Para sostener esta nueva y falsa definición de pecado, ellos deben encontrar un pretexto en la Biblia. Por supuesto que la Biblia no dice nada al respecto, sino que es consistente en su definición. Pero al forzar uno o dos textos y ponerlos fuera de contexto, podría engañar a muchas personas. El principal texto empleado es Romanos, capítulo 14, verso 23, que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Así ustedes ven, afirman ellos, el pecado es un estado de falta de fe y no una acción de la voluntad. Todos los niños nacen sin fe, de manera que todo bebé es un pecador al nacer. El único problema es que ellos citan solo la mitad del texto y la mitad de la frase. La primera mitad del texto explica la última mitad, y lo explica en forma muy diferente que lo que hacen los teólogos. Vemos que si todo lo que es falto de fe es pecado, entonces todos los árboles son pecaminosos, todas las rocas son pecaminosas, y aún las puertas de la Nueva Jerusalén son puertas pecaminosas, porque ninguna de ellas tiene fe. Oh, no, replican ellos.
debemos entender que la expresión todo lo que se refiere a personas. ¿Pero es así? ¿De acuerdo con el texto? No, de acuerdo con el texto. De ninguna manera. La primera parte del texto aclara que no se está refiriendo a personas. Esta es la razón por la cual los teólogos que mencionan este texto nunca se refieren a la primera parte. El versículo entero dice lo siguiente: pero el que duda se hace culpable si come, esto es una acción, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Notaremos que las personas pecan cuando no tienen fe, únicamente si cometen una acción. Es cualquier cosa que uno hace y que carece de fe, a lo cual la Biblia llama pecado. Este versículo está perfectamente de acuerdo con 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, porque es únicamente por medio de la fe como la ley puede ser cumplida. Todo lo que uno hace sin fe resulta en la desobediencia de la ley. Podemos ver 1 de Juan, capítulo 5, versos 3 y 4. Otro texto que algunos han usado para tratar de establecer esta nueva definición antibíblica de pecado es la que se encuentra en Isaías, capítulo 59, verso 2, que dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Así, dicen ellos, pecado es una ruptura de la relación con Dios. Pero de nuevo, ellos citan mal las Escrituras. Este versículo establece claramente que es el pecado lo que causa la ruptura de la relación. La ruptura de la relación con Dios es tanto una causa como el resultado del pecado, no el pecado mismo. Es debido a estas falsas definiciones de pecado como muchos falsos cristos han sido introducidos en la Iglesia. Elena de White comprendió la importancia del debido entendimiento del pecado y por lo tanto destacó que 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, es la única definición de pecado que Dios nos ha dado. No tratemos de hacer otra distinta. Sin embargo, algunos teólogos han elaborado una nueva definición del pecado y entonces han edificado un nuevo sistema de lógica humana sobre ella. Y el siguiente concepto ha sido el resultado. Compararemos un Cristo establecido sobre un nuevo concepto del pecado y el concepto adventista histórico de Cristo y el pecado. Primero, el Cristo establecido sobre un nuevo concepto de pecado dice: el pecado es un estado del ser en el cual hemos nacido, no una acción de la voluntad. El pecado es lo que somos, no lo que hacemos. El pecado es la falta de Adán y no la nuestra. Sin embargo, el concepto adventista histórico de Cristo y el pecado dice, con respecto a esto, el pecado es una acción de la voluntad que transgrede la ley de Dios, por lo cual somos responsables porque Cristo nos ha provisto de poder para guardar la ley. Segundo, el Cristo establecido sobre un nuevo concepto de pecado dice, puesto que el pecado es el estado humano en el cual hemos nacido, Jesús debió haber nacido en un estado diferente al nuestro, o de otra manera él también debió haber sido un pecador. Esta es una nueva enseñanza en la Iglesia Adventista, completamente contraria a nuestras enseñanzas históricas, pero es la única conclusión lógica a la cual usted puede llegar si acepta la definición de pecado ya mencionada antes. Sin embargo, el concepto adventista histórico de Cristo y el pecado en este respecto dice que Jesús nació con nuestra naturaleza caída y debilitada. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos capítulo 8, verso 3. Y la sierva del Señor agrega,
Al asumir la forma humana, Cristo tomó la parte de cada ser humano. Tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Mensajes selectos, tomo 1, página 295 y 296. Aunque tomó sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, porque no cedió a sus debilidades. Mensajes selectos, tomo 1, página 299. Él obtuvo la victoria al unir nuestra naturaleza caída con su naturaleza divina, mostrando que el hombre en cooperación con Dios puede ser un vencedor. El tercer punto del Cristo establecido sobre un nuevo concepto de pecado dice: por lo tanto, puesto que Jesús nació en un estado humano diferente al nuestro, nunca podremos llegar a ser como Él. Satanás siempre ha luchado contra la idea que podemos vivir una vida santa. Sin embargo, el concepto adventista histórico de Cristo y el pecado dice así: por medio del nuevo nacimiento, Jesús nos ofrece una naturaleza nueva, espiritual. La sierva del Señor agrega: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combinan la divinidad y la humanidad. Mensajes selectos, tomo 1, página 426. El cuarto punto, que menciona un Cristo establecido sobre un nuevo concepto de pecado, dice: por lo tanto, este Evangelio es la buena nueva que somos judicialmente salvados del pecado. Este Evangelio abarca solamente la justificación, siendo la santificación un ideal irrealizable. Cualquiera que enseñe la victoria sobre todo pecado por medio del poder de Cristo es acusado de ser legalista, orientado hacia las obras. Sin embargo, el concepto histórico del adventismo del séptimo día dice: por lo tanto, el Evangelio es la buena nueva de que Jesús vino a este mundo tanto para justificarnos como también para santificarnos. En el deseo de todas las gentes, la sierva del Señor dice: su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. El deseado de todas las gentes, páginas 619 y 620. Y por último, un Cristo establecido sobre un nuevo concepto de pecado dice: por lo tanto, la obra de Jesús por nosotros la hace para sustituirnos y no para darnos un ejemplo. Y la obra de Jesús en el santuario celestial, por cierto, debe limitarse solo a la justificación que empezó en el año 31, sin que se realizara cambio alguno más tarde. Así, el significado de 1844 queda efectivamente destruido. Sin embargo, el concepto adventista histórico sobre este tema dice también que Jesús comenzó una nueva fase de su ministerio en 1844 para purificar el santuario. Esta tarea abarcaba tanto una obra de juicio investigador como también una purificación de su pueblo del pecado, de tal manera que sus hijos puedan atravesar el tiempo de angustia sin mediador y estar listos para la traslación. Por ello, la fecha de 1844 es por lo tanto muy significativa.